¿De qué depende el éxito? ¿Relaciones familiares? ¿A quién conoces? ¿Del encanto personal? ¿Es la educación? ¿Trabajo duro? ¿Interés? ¿Inteligencia? ¿Capacidad personal? ¿O es solo pura suerte? Muy frecuentemente hemos visto al hijo convertirse en jefe o al nuevo yerno saltar posiciones y ascender rápidamente hasta la cima. Y demasiado a menudo hemos sabido que el hijo y el yerno no solo no tenían aptitud en primer lugar, sino que sin temor a la disciplina actuaban con más descuido que el peor de los empleados. La relación familiar depende de la casualidad del nacimiento, olvidando la relación familiar que nos queda. Tomás, Está el punto de a quién conoces. Te quiero presentar a un amigo, Pedro. Las relaciones personales juegan un papel predominante para obtener, conservar y mejorar una posición. Gracias. Gracias. Y luego está el asunto del encanto personal. ¿Hice el tiro? ¿Cuántas veces hemos visto al joven con buena prestancia ascender velozmente por encima de sus mayores, quizá porque sabía contar el chiste apropiado o jugar golf ligeramente peor? Para quien ha envejecido y sea incluso algo suspicaz en el mundo del trabajo, estos primeros factores parecerían ser preponderantes. Solo los jóvenes parecen tener todavía la ilusión o delusión de que la capacidad personal, la inteligencia, el interés, la educación y el trabajo duro tienen algo que ver con esto. Y los muy suspicaces nos harían creer que ciertamente estas cosas solo son síntomas de ser muy joven. Así que, ¿qué hay del trabajo duro y el interés? Quizás hemos trabajado más allá del horario y de las exigencias normales del profesionalismo. Quizás hasta hicimos a un lado y descuidamos nuestra familia y nuestra vida. Nos hemos desvelado y usado nuestro tiempo libre para encontrar soluciones que salven a nuestra empresa. Solo para ver que el perezoso al que despreciamos recibe mejor paga. Tristemente, los factores de educación e inteligencia parecen no tener efecto alguno en nuestros destinos cuando la persona entrenada es aventajada por alguien que no tiene título alguno, más allá de un cierto grado de empuje. Hemos visto al ignorante y al torpe dirigiendo enloquecidamente a las multitudes, Pero no estoy solo. y al sabio aconsejando a pocos. Ante este caos confuso de causas fortuitas para el éxito, la capacidad personal parecería ser algo ¡Se desperdiciado. trata de gustos superficiales! Hemos visto desdeñadas las capacidades de ¡Es otros actuación de lo que estamos hablando! y las nuestras desperdiciadas. Está bien, gracias. Suficiente. ¿Qué? Hemos visto crecer al inepto y al capaz quedarse desaprovechado e incluso desempleado. Así que la capacidad personal no parecería ser el factor que antaño podría haber sido. Y tal vez empecemos a sentirnos como pequeñas ruedas dentadas en los estruendosos engranajes del destino. Y así, parece que nuestro éxito depende de un caos de causas, todas ellas fuera de nuestro control. Entonces, seguramente debe ser de la suerte, y nada más que la suerte, de lo que depende todo. Nos esforzamos. Nos vestimos bien para solicitar un empleo. Nos presentamos diariamente en el trabajo. Movemos los papeles, o las cajas, o las piezas de maquinaria de una manera que esperamos sea aceptable. Y nos vamos a casa en un transporte abarrotado y esperando otro día de tediosa labor. Comenzamos un curso por correspondencia o en la escuela nocturna para lograr una pequeña ventaja sobre nuestros competidores, y a menudo lo abandonamos antes de terminarlo. En ocasiones parecemos incapaces incluso de esto para ayudarnos en nuestro camino contra hechos aparentemente fortuitos. Nos enfermamos o lastimamos. Agotamos los días de licencia por enfermedad. Difícilmente recuperados, nos encontramos ahora sin empleo. Nos volvemos víctimas de la política de la oficina y nos quedamos sin trabajo. Se nos obliga a realizar trabajos que no queremos o no podemos hacer, y de nuevo nos quedamos sin empleo.
Nos volvemos viejos y pasamos el tiempo recordando lo rápidos que alguna vez fuimos. Y un día nos quedamos sin empleo. El destino de una persona en el mundo del trabajo diario es la incertidumbre. La meta es la seguridad. Algunos logran esa meta. El resto nos preocupamos día tras día, año tras año, acerca de nuestra capacidad para conseguir trabajo, conservarlo y mejorar nuestra suerte. Y demasiado a menudo, nuestros peores temores se hacen realidad. En los medios de transporte, en los periódicos, calles, en la radio y la televisión, se nos lanzan anuncios para poseer todo tipo de cosas y no importa lo agradable que sea poseerlas. La gente que las produce no puede poseerlas, no con lo que ganan. Y cada hora enfrentamos accidentes que podrían hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestro futuro. Muy bueno. Tu trabajo me gusta. Gracias. No es extraño que solo creamos en la suerte. Sí. Bueno, ahí está el problema. Es muy interesante. Gracias. Para comer debemos tener un empleo. Para vivir tenemos que continuar siendo aceptables en nuestros empleos. Para progresar debemos tener esperanza en que haya oportunidades. Y todo ello parece una triste y desalentadora confusión compuesta de accidentes, de buena y mala suerte, o de trabajo pesado y aburrido, sin nada que ganar al terminarlo. La búsqueda de seguridad es una búsqueda de constancia y paz. Un trabajador merece estas cosas. Él crea los bienes. Debería tener los recursos para vivir. En vez de eso, tiene un caos. El caos de la inseguridad existe en el caos de información acerca del trabajo y de la gente. Si no tienes brújulas para guiarte en la vida, te pierdes. La vida misma necesita comprenderse mejor. El trabajo y la seguridad son partes de la vida. Si no se comprende la vida, entonces tampoco se comprenderán estas partes de la vida. Si toda la vida parece caótica, un asunto de conjeturas y azar, entonces con seguridad el trabajo parecerá caótico. Pero el trabajo desempeña el papel principal en nuestra existencia, nos guste el trabajo o no. Y si no nos gusta, no nos gusta la vida. La seguridad del trabajo es pues importante, pero la seguridad en sí es una comprensión. Cuando uno está inseguro, no hay certeza, simplemente no sabe. La inseguridad existe en la ausencia del conocimiento. Los que saben están seguros. Los que no saben creen en la suerte. Toda seguridad se deriva del conocimiento. ¿Qué darías por algo que te sacara de ese trillado camino? ¿Qué darías por encontrar ese conocimiento? ¿Cómo se podría tener conocimiento acerca de la vida cuando la vida en sí no se ha puesto en un conjunto ordenado de conocimiento? Cuando el tema de la vida misma es un caos, ¿cómo podría el trabajo como parte de la vida ser otra cosa que un caos? El conocimiento de las reglas fundamentales de la vida produciría seguridad respecto a la vida. El conocimiento de esas reglas también causaría seguridad en un empleo, así como también en las relaciones o en cualquier otra área de la vida. Scientology es la ciencia de la vida. Es el primer esfuerzo íntegramente occidental por comprender la vida misma. Es algo nuevo. Es una ciencia de la existencia completamente comprobada y validada. En realidad, una ciencia de la vida sería una ciencia del buen orden. Cosas como los accidentes y la suerte estarían bajo tu control si pudieras comprender sus principios básicos. Gracias. Scientology pone al individuo en donde le corresponde, bajo su propio control. ¡Corte! Separa adecuadamente las reglas básicas de la vida y pone orden en el caos. Es una ciencia de la vida. Escuchen todos. Bravo por Susie. Y funciona. Si pudiéramos reducir lo fortuito de un empleo, hacer las amistades correctas y estar seguros de que nuestra educación se tomaría en cuenta, y tuviéramos cierta seguridad de que nuestro interés, inteligencia y capacidad innata no se desperdiciarían, entonces las cosas estarían mejor, ¿verdad? Bueno,
Veamos qué puede hacer Scientology para reducir lo fortuito del mundo del trabajo cotidiano para ti y para tus conocidos. La mayoría de nosotros nos preocupamos una que otra vez por nuestra capacidad para conservar un trabajo, forjarnos una carrera exitosa y lograr estabilidad. Cuando examinas los muchos factores que pueden perturbar tu vida y socavar tu seguridad, te da la impresión de estar en una confusión, y con razón. ¿Qué es exactamente la confusión? Una confusión puede definirse como cualquier conjunto de factores o circunstancias que no parecen tener ninguna solución inmediata. Más ampliamente, una confusión en este universo es movimiento aleatorio. Por ejemplo, si estuvieras en medio de un tráfico intenso, probablemente te sentirías confuso por todo el movimiento zumbando a tu alrededor. O si como recepcionista te llegaran 10 llamadas al mismo tiempo, podrías sentirte confundida. O si siendo jefe de un almacén tuvieras 3 emergencias y un accidente, todos al mismo tiempo. Vaya, lo único que me faltaba. Tú y el almacén estarían en un estado de confusión. Las confusiones, no importa cuán grandes y formidables puedan parecer, se componen de datos, factores o partículas. Tienen partes. Una confusión es una confusión únicamente mientras todas las partículas estén en movimiento. La recepcionista que recibe 10 llamadas a la vez resuelve la confusión clasificando, correcta o incorrectamente, una llamada como la primera que recibirá su atención. Gracias por llamar. La confusión de 10 llamadas a la vez se vuelve menos confusa cuando ella selecciona una llamada para contestarla. ¿Puedo ayudar? Un momento. El jefe del almacén, que se enfrenta a 3 emergencias y un accidente, solo necesita elegir su primer objetivo de atención para comenzar a poner orden de nuevo. Juan, lleva al jefe y a los clientes de nuevo a la oficina. Mientras no se seleccione un dato, un factor, un detalle en una confusión de partículas, la confusión continúa. En Scientology, esto se llama la doctrina del dato estable. Aquello que se selecciona y utiliza se vuelve el dato estable para lo demás. Cuando todas las partículas parecen estar en movimiento, detén una y ve cómo las demás se alinean en relación a esta. Y verás que habrá menos confusión. Cualquier cuerpo de conocimiento se construye a partir de un dato. Ese es su dato estable. ¿Alguna vez has intentado y fallado en enseñarle algo a alguien? Tratas de explicarle cómo funciona una y otra vez. Y luego dejas que él lo haga y pronto lo echa a perder por completo. Piensas tristemente, ¿no entendió? Simplemente no lo captó. Quizá pensaste que él era estúpido. No lo era. Estaba confundido. Él no comprendió tus indicaciones porque le faltaba un dato estable. Primero, un hecho tenía que serle claro. ¿Ves estas líneas en la madera? Sí, Esa es la beta. bien. Al cortar, te guías con la beta. la beta. Captando ese, podría después captar otros. Uno es estúpido e inseguro en cualquier situación confusa hasta que se haya captado completamente un dato o un detalle. Luego, al relacionar otras cosas con lo que ya hayas captado, pronto habrás dominado la confusión Ahora, completamente. se le llama así porque la sierra- Así que al enseñarle algo a alguien, encuentra algún punto de entrada en su confusión, un dato estable. A esto Dile, le llamamos bien, una máquina. esta es una máquina. Entonces, haz que esté seguro de ello, que la sienta, que juguetee con ella, que la mueva. Y te sorprendería cuánto aumenta su certeza. Ni siquiera es importante cuál dato aprenda bien primero, Eso es. pero tienes que hacer que un dato básico le resulte claro o estará perdido en la confusión. Claro que no. Una confusión podría llamarse una condición aleatoria sin control. Su café. Si puedes ejercer cierto control sobre esa condición aleatoria, puedes manejar las confusiones. Aquí está su... ¿Qué es entonces la seguridad? La habilidad de pasar a través o alrededor de una confusión o de poner orden en ella.
Tú has adoptado muchos datos estables para controlar las confusiones e inseguridades de la vida. Por ejemplo, cuando eras joven, puede que hayas detenido las confusiones del mundo del trabajo diario al decir con firmeza: puedo conseguir y conservar un empleo. Ese fue un dato estable. Pero ¿qué tal si luego te despidieron de tu trabajo? Aunque hayas conseguido uno nuevo, te sentiste con menos confianza, menos seguro. ¿Por qué? Veamos el lado opuesto de esta doctrina del dato estable. Cariño, parece que el pavo estuvo en el horno un poco más de la cuenta. Digamos que una mujer ha tenido problemas con su suegra. Laura. Querido, ¿tu lavaplatos no está funcionando? Mamá, por favor. Ha sido bastante rudo. Y luego, un día después de una discusión, muy ofendida, se dice a sí misma: las suegras son malas. Eso, correcta o incorrectamente, fue un dato estable adoptado en una confusión. Un dato estable no tiene que ser el correcto. Es simplemente el que impide que las cosas estén en una confusión y sobre el cual se alinean otros. De inmediato, ella se sintió mejor. Ahora podía manejar el problema o sobrellevarlo. Sabía que las suegras eran malas. No era verdad, pero era un dato estable. ¿Podemos llevarnos bien ahora que estamos juntos? Lo más gracioso Y un de día, todo. cuando ella estaba en problemas, su suegra interviene y no solo paga la renta, sino también algunas otras Hablando de deudas. sorpresas, tengo una pequeña sorpresa para ustedes. De pronto, ella se sintió muy confundida. Pero este acto de amabilidad no debería confundirla. Entonces, ¿por qué se desconcertó al respecto? Porque se ha sacudido su dato estable. Si a un dato estable se le sacude, se le invalida o se demuestra que es falso, entonces uno queda de nuevo con la confusión. Cuando decidiste yo puedo conseguir y conservar un empleo, ese fue un dato estable. Te despidieron, tu dato estable se sacudió y la confusión del mundo del trabajo se volvió de repente muy confusa de nuevo. En ese caso, lo único que tienes que hacer es adoptar un nuevo dato estable o volver a colocar en su lugar el dato estable antiguo. Un dato estable mucho, mucho mejor sería: comprendo la vida y los empleos, por lo tanto puedo conseguirlos, conservarlos y mejorarlos. La confusión no necesita ser una parte inevitable y persistente de la vida laboral. Gracias. Usando la doctrina del dato estable, se puede gradualmente introducir orden y comprensión en cualquier situación. De este modo, una emergencia, una máquina, un trabajo o la vida misma se puede mirar y comprender. ¿Qué es el control? Ya sea que estés manejando una máquina del tamaño de un auto, o tan pequeña como una computadora, sea que se trate de manejar un negocio o de usar una brocha, te estás enfrentando a los problemas del control. Así como una bailarina debe controlar su cuerpo, un obrero debe ser capaz de controlar su cuerpo, la maquinaria de su oficio y, en cierto grado, su entorno. ¿Puedes mover el camión? Claro, no hay problema. Es innegable que la capacidad de controlar las cosas es la clave del éxito. Por lo tanto, ¿qué es el control? La anatomía del control es uno de los principios más básicos de Scientology. El control puede subdividirse en tres partes separadas, que son comenzar, cambiar y parar. En comenzar, tenemos simplemente comenzar. En cambiar, queremos decir cambio de posición en el espacio o cambio que ocurre a través del tiempo. Y en parar, tenemos simplemente parar. El control es la habilidad de comenzar, cambiar y parar las cosas a voluntad. Comenzar, cambiar y parar componen un ciclo de acción. Un ciclo de acción es la secuencia por la que pasa una acción, en la que la acción se comienza, se continúa por el tiempo necesario y se completa como se planeó. Al caminar una distancia corta, un hombre comienza, cambia la posición de su cuerpo y en algún punto lo detiene.
Si ha hecho esto, ha completado un ciclo de acción. En un lapso más largo, una empresa comienza, continúa y en algún punto, tarde o temprano, según lo bien que se le controló, deja de existir. El control consiste completamente en comenzar, cambiar y parar. Si uno tiene la habilidad de comenzar, cambiar y parar algo a voluntad, tiene buen control sobre ello, sea lo que sea. Pero si alguien tiene dificultades o dudas acerca de comenzar, cambiar o parar algo, lo está controlando mal o peligrosamente. Y si no puede comenzar algo, no puede cambiar su posición en el espacio y no puede pararlo en absoluto, definitivamente no tiene control sobre ello. El buen control es seguro, efectivo y predecible. Por ejemplo, imagina que alguien te está moviendo en un cuarto. Primero dice que vayas al escritorio. Para ello, tendrías que comenzar, cambiar la posición de tu cuerpo y detenerte. ¿Cuál es el importe? Luego dice que vayas a la silla Eso lo veremos mañana y lo en la haces. tarde. Luego te envía a la puerta. Cerca de 20. ¿Cuál es Aunque el parezca extraño, esto no te molestaría siempre y cuando fueras capaz de completar cada ciclo de acción antes de comenzar veremos otro. mañana Pero en la miremos tarde. esto de nuevo. Por ejemplo, imagina que te dijera que fueras al escritorio, Hágame caso a lo pero le que digo. antes de llegar ahí, te dijera que hicieras algo Le más. estoy diciendo que vaya al escritorio. Pero antes de que hicieras eso, te dijera que hicieras otra cosa. Y luego afirmara que estás equivocada por no haber ido al escritorio. Estarías confusa y molesta. Esto sería mal control, ya que no te permite terminar un ciclo de acción antes de exigirte Yo otro. soy la única persona que puede hacer las cosas bien aquí. El mal control es incierto e impredecible. Puede haber tanto que algunos de nosotros empezamos a creer que todo control es malo, lo cual no es cierto. De hecho, no hay mal control. Es de hecho no control, porque uno controla algo o no lo controla. El buen control consistiría en conocimiento y efectividad. Por ejemplo, un negocio tiene un buen ejecutivo. Él puede diestramente comenzar, cambiar y parar las diversas actividades de su empresa. Puede comenzar, cambiar y parar la diversa maquinaria de su taller. Puede comenzar, cambiar y parar la materia prima y los productos de su fábrica. Y puede comenzar, cambiar y parar diversas actividades y dificultades laborales. Pero sin importar lo bueno que sea, un ejecutivo no puede manejar la empresa él solo. Necesita empleados dispuestos a que él los comience, cambie y pare. Y quienes comiencen, cambien y paren a la gente y a las actividades en sus propias áreas. Una persona cuerda y en muy buena condición no toma a mal el control bueno y efectivo, y es por otra parte bastante capaz ella misma de usar control bueno y efectivo en personas y objetos. Pero al que no está en muy buena condición, le ofenden las instrucciones más casuales y de hecho no es capaz de controlar las cosas él mismo. Será ineficiente y tendrá muchas dificultades con sus herramientas, su trabajo y su vida. Al rato te veo. Algunas personas abusan del ciclo de acción y están fijas o atoradas exclusivamente en uno de los factores del control. Por ejemplo, hay quienes solo pueden comenzar cosas. Julia. ¿Te acuerdas de lo que platicamos ayer de las ideas que tengo? Bueno, hay tantas cosas que se me han ocurrido que no sé ni por dónde empezar. Este es un Tales personas hablan con mucho entusiasmo acerca de comenzar, pero realmente nunca parecen ponerse en marcha. Esteban, Luego hay quienes insisten en pararlo todo, No, paren, paren. ¿Qué están haciendo aquí? Yo no les dije que hicieran pero eso. no pueden comenzar o cambiar algo ellos mismos. Algunas personas están fijas en cambiar, Bájalo. No, cambié de opinión. Regrésalo. quienes siempre tienen que cambiarlo todo. Regrésalo. Si se emite una orden, la cambian. Aguanta. Tenemos que sacarlo, pero no. Regrésalo. Si reciben la palabra ir, la cambian por quedarse. Tú, mueve el camión de ahí. O hay quienes quieren que todo permanezca igual, sin cambiar nada. El dueño de un negocio que se rehúsa a cambiar la forma de manejarlo, se encuentra con estrategias y maquinaria anticuadas y yendo rápidamente a la quiebra. Y también hay gente que es incapaz de cualquiera de los factores del control. La incapacidad de comenzar, cambiar y parar las cosas
produce desesperación, incompetencia y confusión continua. Nos sentimos confusos cuando en una situación no hay algo que podamos detener. Pero si podemos detener una sola partícula o dato en una confusión, hemos comenzado a controlarla. Por lo tanto, un dato estable es un paro. Por ejemplo, cuando esta chica toma o para una llamada, ha comenzado a controlar la confusión. Entonces puede tomar otra y así sucesivamente hasta que cambia la condición del conmutador Buenos días, MBL. de una confusión total a una situación manejada. La confusión es contagiosa. ¡Ey, muchachos! ¿No le están Si poniendo trabajas ganas? con ¿Qué está mucha gente pasando? que es incapaz, comenzarás a sentirte incapaz tú mismo. ¡Vamos! Por lo tanto, no basta con ser capaz de controlar tu trabajo. Debes también ser capaz de tolerar la confusión de quienes te rodean y ser capaz de ayudarles a controlar las cosas con las que están involucrados. Casi todo el tema del control se resume en la capacidad de comenzar, cambiar y parar personas y cosas. Hemos visto que el ciclo de acción es comenzar, cambiar y parar. Este es comparable a otro ciclo de acción, el de la vida misma. El ciclo de acción de la vida es creación, supervivencia y destrucción. Creación es comenzar. Se podría decir que la supervivencia es cualquier cambio, ya sea en tamaño, edad o posición en el espacio. Y la destrucción es, por supuesto, parar, el fin del ciclo de acción. La gente creativa, como los artistas, escritores y diseñadores, son quienes comienzan o crean nuevas ideas, movimientos o invenciones. Entre nosotros también hay personas muy racionales cuya mayor capacidad es hacer que las cosas perduren. También pueden comenzar y parar cosas, pero dependemos de ellas para que sobreviva un negocio u operación. Luego, hay aquellas personas cuya especialidad en la sociedad es parar o destruir cosas. La policía, por ejemplo, existe para detener cosas en la sociedad consideradas indeseables. Por lo tanto, debemos reconocer que un equilibrio entre estos tres factores de comenzar, cambiar y parar es necesario no solo para un individuo, sino para cualquier negocio o grupo bien ordenado y equilibrado. Para quien desea hacer un buen trabajo y tener una carrera exitosa, casi es suficiente con que comprenda completamente su trabajo para que ninguna de sus partes lo confunda, y así pueda comenzar, cambiar y parar cualquier cosa con la que él se relacione en ese trabajo. Bien. Preciosa, Amanda. También debe ser capaz de tolerar sin inquietarse que sus superiores hagan que él comience, cambie y pare. La posesión más grande que uno podría tener sería una tranquilidad mental respecto a lo que está haciendo. Así, ahí Y eso está. viene de la habilidad de comenzar, cambiar y parar las propias actividades, el cuerpo y su Fabulosa. entorno. Qué bonita. Así, Un el favor. secreto de hacer un buen Más trabajo es el secreto del Sí. control mismo. Todas las formas de vida, toda la gente y todas las actividades y relaciones en las que participan comparten tres factores comunes. Estos tres factores son la esencia de la vida misma y regulan todas las actividades de la vida. ¿Sabes qué sería buena ¿Cómo idea? deberías No, hablarle a la tal vez gente no detenerse. o explicarle tus ideas? ¿Cómo puedes mejorar tus relaciones? ¿Cómo puedes manejar Este mejor es tu el trabajo? momento más delicado. ¿Cómo logras tus metas? ¿Lo reforzamos aquí? Todas estas preguntas se pueden Felicidades. responder con facilidad comprendiendo estos tres factores. Son afinidad, realidad y comunicación. En Scientology tomamos la primera letra de cada una y las llamamos ARC. Por afinidad, queremos decir respuesta emocional, el sentimiento de afecto por alguien o por algo, Cariño, o su ausencia. ¿cuál es el problema? La afinidad incluye tu disposición para ocupar el mismo espacio que ocupa aquello que amas o te agrada.
En otras palabras, si te agrada una persona, naturalmente quieres estar cerca de ella. Me lo dijo un pajarito. De la misma manera, si no te agrada alguien o algo, quieres alejarte de esa persona o cosa. Por realidad, queremos decir los objetos sólidos, las cosas reales de la vida. La realidad es acuerdo. Lo que acordamos que es real, es real. Por ejemplo, dos personas que están de acuerdo en que los perros son las mejores mascotas, comparten una realidad común acerca de los perros. Soy Luisa. Hola, soy Leo. Mucho gusto. Y por comunicación queremos decir el intercambio de ideas entre dos personas. Vamos de arriba para abajo. Reforzamos aquí. En Scientology, afinidad, realidad y comunicación forman lo que se llama el triángulo ARC. Es un triángulo debido a que sus 3 puntos se relacionan y son mutuamente interdependientes. Por ejemplo, es tu primer día en un trabajo nuevo. Ahí el entorno y su gente son desconocidos para ti. Es decir, tienes muy poca realidad acerca de ellos. Y ya que no conoces a nadie, todavía no tienes ninguna afinidad por ellos. Pero al comenzar a comunicarte con las personas, encuentras que tienes cosas en común con ellas. Creo que tal vez podríamos implementar un Y proyecto. tu de afinidad por conexión ellas masiva. aumenta y se vuelven más reales bien. para ti. Sí, está Y a muy medida bueno. que el Oye, qué entorno bien. se vuelve más y más familiar para ti, aumenta también tu disposición y deseo de estar ahí. Sí, Como puedes ver, estos factores son tan dependientes unos de los otros que si aumentas un punto del triángulo, los otros 2 puntos aumentarán también. E igualmente, ningún punto se puede disminuir sin que también se disminuyan los otros 2. Puede que hayas observado esto en tu vida. Si alguna vez has tenido un desacuerdo con una amiga, espera, no te enojes. tu afinidad por esa persona disminuirá y no querrás hablarle o tal vez ni siquiera querrás estar cerca de ella. Ahora sabes que para repararlo, las dos tienen que reunirse y hablar al respecto. Cuando lo hacen, cada quien explica su propia realidad acerca de lo que sucedió. Al hacerlo así, cada una adquiere más realidad acerca de cómo la otra persona ve la situación y logran algún acuerdo acerca de lo que sucedió. Esto eleva de nuevo su afinidad mutua y la molestia queda manejada. ¿Parece bien? Al aumentar un aspecto del triángulo, en este caso la comunicación, aumentas la afinidad y la realidad. ¡Qué increíble! Este triángulo tiene muchas aplicaciones en la vida. Por ejemplo, ¿cómo entra en comunicación la gente, una con otra? ¿Cómo le hablas a alguien que quieres conocer o con quien quieres hacer negocios? Simplemente encuentras algo agradable acerca de la persona y comentas algo con lo que ella pueda estar de acuerdo. Ajá, realmente me encanta. Al encontrar algo con lo que ambos puedan estar de acuerdo, Sí, establecen hablo más una tarde. realidad común. Déjame ver ese currículum. Ese es un hermoso velero, señor. ¿Te gusta navegar? Sí, señor. Entonces, mantienes tanta afinidad como sea posible, sabiendo que hay algo que puede agradarte acerca de esa persona. Y entonces puedes hablar con ella. De hecho, la comunicación es el más importante de estos 3 factores. Se puede decir que el triángulo comienza con la comunicación, lo cual produce afinidad y realidad. En otras palabras, solo por la comunicación con una cosa o con una persona, estas pueden volverse reales para nosotros y podemos sentir algo respecto a ellas. Las relaciones, tales como los matrimonios, se hacen pedazos simplemente debido a un fracaso en la comunicación. Cuando la comunicación comienza a faltar, la afinidad comienza a disminuir, la gente se tiene secretos y su afinidad se acaba. Donde alguna vez hubo un brillante y hermoso futuro y una enorme cantidad de afecto, el ARC parece desaparecer por completo. No solo puede suceder esto con las personas, sino también con los objetos. Por ejemplo, una persona que ha intentado y no ha podido controlar los instrumentos con los que trabaja, perderá su afinidad por esos instrumentos. A la larga, no le importarán o incluso no podrá usarlos. Ha dejado de comunicarse con ellos. Pero usando el ARC,
dicha persona puede recuperar tanto el uso de sus instrumentos como su entusiasmo por su trabajo. Haría esto simplemente tocando sus instrumentos inmediatos y luego soltándolos. Haría esto repetidamente. Tocarlo y soltarlo. Tocarlo y soltarlo. Se está comunicando con el instrumento y este se está volviendo más real o sólido para él. Puede que se aburra de tocarlo y soltarlo una y otra vez, pero debe continuar haciéndolo hasta que esté entusiasta al respecto. Por extraño que parezca, habrá elevado su ARC por sus instrumentos y recuperado su capacidad para controlarlos. En cuanto a las personas con las que trabajas, bueno, con frecuencia ponen objeciones a que se les toque, pero puedes comunicarte con ellas. ¿Y realmente? Eso es todo lo que hay. Escucha lo que tengan que decir y acusa recibo a lo que te digan. Muy bien, y esa es muy buena idea. ¿Entiendes? Di lo que quieras decirles con la suficiente gentileza y con la frecuencia suficiente de manera que realmente lo reciban. Eso es lo primero. Si realmente te comunicas y te comunicas bien con ellas, mejorarás tu capacidad para asociarte con ellas y coordinar sus actividades. El triángulo ARC es una de las herramientas más valiosas de Scientology. Afinidad, realidad y comunicación son las claves para crear y mejorar las relaciones humanas, para aumentar tu comprensión de la gente, del trabajo y de todo aspecto de la vida. La gente puede actuar y reaccionar en formas que son difíciles de comprender. Parece imposible predecir si alguien será veraz. No tienes idea de lo que está pasando. O confiable. O si será un buen empleado. O un buen amigo. ¿Cuánto vas a tardar en arreglar mi computadora? Tratar con gente todos los días puede hacer que te sientas que vas en una montaña rusa emocional. Las emociones humanas pueden parecer desconcertantes e impredecibles si no se entiende cómo se relacionan unas con otras. Hemos visto cómo la afinidad, la realidad y la comunicación forman un triángulo, ya que cada una se relaciona y apoya a las otras. Ahora vamos a ver la forma en que estos tres factores se relacionan con el espectro de la emoción humana. Cuando hablamos de afinidad, queremos decir el sentimiento de amor o de agrado por alguien, o por algo. Increíble. O la falta de ello. ¡Oh, qué asqueroso! Es tu respuesta emocional a la gente y a las cosas. Hay muchas emociones diferentes y cada una representa un nivel diferente de afinidad. Ah, hola. Su correo. Gracias. En Scientology, a estos niveles emocionales se les llama tonos y forman una escala de emociones, una siguiendo a la otra. A esta se le llama la escala tonal y comienza muy por debajo de apatía. En otras palabras, una persona que está en el nivel de tono de subapatía no siente ninguna emoción acerca de tema alguno. La gente siempre sube por estos tonos, uno tras otro. Por ejemplo, una persona por debajo de apatía ascenderá a apatía. Cuando mejora su nivel de tono, una persona que está en apatía siente pesar. Luego, miedo. Luego, enojo. Pasando por antagonismo y aburrimiento, hacia los tonos más elevados de entusiasmo y serenidad. Una persona puede bajar en la escala tonal por 10 minutos. ¿Cuántas veces les he dicho que no corran dentro de la casa? Y luego volver a subir. Que no me O puede bajar en la escala tonal por 10 años y no volver a subir. La gente puede estar crónicamente en un cierto nivel de tono. Por ejemplo, tal vez conozcas a una persona que esté crónicamente en el tono de pesar. La vida es triste para ella y parece estar siempre a punto de llorar acerca de algo.
O a una persona que está atorada en el nivel de tono de enojo. ¡Haga el trabajo! Siempre están enojados acerca de todo. ¡Tú! El entorno no amerita que ellos se enojen, pero están enojados de cualquier forma. ¡Llévate esto! ¡Largo! ¡No molestes! ¡Fuera de aquí! La gente se comportará uniformemente según lo dicte su nivel de tono. Papá, está bien. Así, la escala tonal es probablemente la mejor forma de predecir el comportamiento de una persona. Por ejemplo, un trabajador que está por debajo de apatía está por debajo del nivel de ser capaz de responder a cualquier cosa. No puede comenzar, cambiar ni parar nada, de manera que no puede controlar nada. Y él no está ahí a tal grado que no se le puede controlar. Cometerá errores y si ocurre una emergencia real, no responderá apropiadamente y ocurrirán los accidentes. Compáralo con una persona que está entusiasta. Esta persona tendrá buen control de la gente y de las cosas con las que trabaja. Estará interesado en lo que está haciendo y sus proyectos y tareas los realizará eficientemente. Así como tenemos una gama de la escala tonal cubriendo el tema de la afinidad, tenemos otra para la comunicación. La posición de una persona en la escala tonal te indicará cómo será su comunicación. No cabe, no puedes, no hay dónde. En otras palabras, dirá cosas y manejará la comunicación en una forma distinta según cada nivel de la escala tonal. Por ejemplo, una persona en subapatía realmente no se está comunicando en absoluto. La persona no parece estar ahí, así que sus comunicaciones a veces son extrañas y dirá algo equivocado en el momento equivocado. Estoy buscando mi comida en una bolsa. Ese tipo es perdedor. Un hombre enojado mentirá descaradamente y su comunicación es de naturaleza destructiva. Corta la conversación de otras personas, rehusándose a escuchar, Un momento, pero si no le pasó nada. ¡Cállate! ¡Estoy hablando! mientras vocifera sobre la destrucción y el odio. Según sube una persona en la escala tonal, se comunica cada vez mejor. Sus comunicaciones son cada vez más directas, precisas y constructivas. Me encanta, muy bueno. Al igual que en la afinidad y en la comunicación, hay un nivel de realidad para cada uno de los niveles de tono. La realidad tiene que ver con los sólidos, la solidez de las cosas. Mientras más alto esté un individuo en la escala, más reales y sólidos le parecerán en conjunto el mundo y la gente. Mientras más bajo esté, más vagos, opacos e irreales se vuelven para él. Si pudieras ver a través de los ojos de una persona en subapatía, verías un mundo muy acuoso, transparente, de ensueño, vago, irreal. Un hombre enojado ve un mundo amenazadoramente sólido. En otras palabras, todos los sólidos le plantean una brutalidad. ¡Muévanse! Una persona que está arriba en la escala tonal puede ver los sólidos como son realmente, y para ella el mundo es un lugar brillante, vívido. La realidad tiene mucho que ver con el acuerdo. La gente y las cosas con las que estamos de acuerdo son más reales para nosotros que aquellas con las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, tú y tu amigo están de acuerdo en que cierta película estuvo excelente. Sí, hombre, está buenísima. Pero una tercera persona no está de acuerdo. No, a mí no me gustó nada. Mientras tú y tu amigo discuten la opinión de esta persona, él de hecho se vuelve menos real para ustedes, ya que tenemos muy poca realidad de las cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero también notarás que mientras continúa la conversación, ¿no? Claro que me gustó. Está muy buena. su tono emocional incluso bajará. ¿Saben qué? ¿Me pueden llevar a mi casa, por favor? Oye, espérate. Explícame. ¿Qué te pasa? Según sube y baja el ARC, la gente subirá y bajará por los tonos emocionales. Por ejemplo, al comenzar a comunicarte con alguien que ha sido muy apática hacia ti, bien puede enojarse contigo. No hay respeto. Esto es lo que cada persona tiene. Si tú puedes simplemente perseverar a través de su enojo, ella subirá al tono de antagonismo. ¿Tú crees que soy así? Eso está realmente perfecto, Rosy. Luego de aburrimiento y finalmente de entusiasmo, un nivel perfecto de comunicación. Muchas dificultades en la vida pueden tener su origen en la no comprensión de la naturaleza de estos tonos emocionales y de cómo manejarlos. Comprender la escala tonal de Scientology elimina el misterio del comportamiento humano. Es una herramienta vital para comprender y manejar las relaciones humanas,
y la vida misma. Todos estamos tratando de sobrevivir tanto tiempo como sea posible y de lograr el estado más deseable posible. Cuanto mejor puedas manejar la vida, más aumentarán tus posibilidades de lograr esa meta. Pero al examinar la confusión que para la mayoría de las personas es la vida o la existencia, puede que te preguntes, ¿cómo manejo yo la vida? Bueno, para manejar la vida tienes que conocer las partes de la vida. La vida de hecho se puede dividir en 8 partes, 8 diferentes impulsos hacia la supervivencia. En Scientology, estos impulsos se llaman las 8 dinámicas. La primera dinámica es el impulso hacia la existencia como uno mismo. Aquí tenemos la individualidad expresada plenamente. Se le puede llamar la dinámica de uno mismo. La segunda dinámica es el impulso hacia la existencia como actividad sexual. Esta dinámica tiene en realidad 2 divisiones. La segunda dinámica A, que es el acto sexual en sí, y la segunda dinámica B, que es la unidad familiar, incluyendo la crianza de los hijos. Se le puede llamar la dinámica del sexo. ¡Feliz cumpleaños! La tercera dinámica es el impulso hacia la existencia en grupos de individuos. Cualquier grupo o parte de una clase completa podría ser parte de la tercera dinámica. La escuela, la sociedad, la ciudad y la nación son cada una parte de la tercera dinámica. Y cada una es una tercera dinámica. Se le puede llamar la dinámica de grupo. La cuarta dinámica es el impulso hacia la existencia como humanidad o de la humanidad. Mientras que una raza se podría considerar una tercera dinámica, a todas las razas se les consideraría la cuarta dinámica. Se le puede llamar la dinámica de la humanidad. La quinta dinámica es el impulso hacia la existencia del reino animal. Incluye todas las criaturas vivas, vegetales o animales, los peces, las bestias del campo o del bosque, la hierba, árboles, flores, o cualquier cosa que esté animada directa e íntimamente por la vida. A esta se le puede llamar la dinámica animal. La sexta dinámica es el impulso hacia la existencia como el universo físico. El universo físico se compone de materia, energía, espacio y tiempo. En Scientology, tomamos la primera letra de cada una de estas palabras en inglés y formamos la palabra MEST. Se le puede llamar la dinámica del universo. La séptima dinámica es el impulso hacia la existencia como espíritus o de los espíritus. Todo lo espiritual, con o sin identidad, entraría en la séptima dinámica. A esta se le puede llamar la dinámica espiritual. La octava dinámica es el impulso hacia la existencia como infinito. También se le identifica como el Ser Supremo. Se llama la octava dinámica porque el símbolo del infinito verticalmente es el número 8. Se le puede llamar la dinámica del infinito o de Dios. Las dinámicas se podrían representar mejor como una serie de círculos concéntricos, en donde la primera dinámica sería el centro, y cada nueva dinámica sería sucesivamente un círculo a su alrededor. La característica básica del individuo incluye su capacidad para expandirse en las otras dinámicas, pero solo cuando la séptima o la dinámica espiritual se haya alcanzado completamente, se descubrirá la verdadera octava dinámica o dinámica del infinito. Como ejemplo del uso de las dinámicas, un bebé al nacer no percibe más allá de la primera dinámica. Pero conforme crece y sus intereses se extienden hacia el mundo, se verá que abarcan otras dinámicas. Cada individuo puede dar más importancia a una o más dinámicas que a las demás. Como ejemplo adicional, alguien que es incapaz de funcionar en la tercera dinámica es incapaz de ser parte de un equipo, y se podría decir que es incapaz de llevar una existencia social.
Mientras más dinámicas abarques en tu vida, mejor sobrevivirás. Ninguna de estas dinámicas, de la 1 a la 7, es más importante que las otras, y no necesariamente son iguales entre sí. Y como todas están conectadas, si una dinámica es suprimida o dañada, las demás sufrirán también. Por ejemplo, una mujer preocupada únicamente por su propia supervivencia decide terminar su matrimonio. No está considerando el efecto negativo que su decisión tendrá sobre el resto de sus dinámicas. Una mala solución haría el menor bien para el menor número de dinámicas, o el mayor daño para el mayor número de dinámicas. Por lo tanto, cuando tienes un problema que resolver, la mejor solución es la que sea el mayor bien para el mayor número de tus dinámicas. Una persona está en su mejor forma y es más feliz cuando está sobreviviendo bien en todas sus dinámicas. Al entenderlas y entender sus interrelaciones, puedes aumentar tu supervivencia y participación en todas ellas. Es entonces una vida que se puede decir verdaderamente vivida. Si alguna vez has trabajado largas horas y te has excedido considerablemente, podrías empezar a sentir que trabajar más rebasaría tu resistencia. Estás agotado. La idea de hacer ciertas cosas te cansa. Tal vez pienses que debes aumentar tu nivel de energía o forzarte para seguir solo un poco más. Puedes incluso llegar a un punto que está por debajo del agotamiento. Este es el punto de no saber siquiera que estás cansado. Una persona puede convertirse en una especie de títere frenético que sigue trabajando y trabajando sin advertir siquiera que está trabajando, y de repente sentirse agobiado por un cansancio del que ni siquiera estaba enterado. Quizá pienses que la respuesta al agotamiento tiene que ver con la energía, pero en realidad la energía tiene poco, si acaso, que ver con ello, como pronto lo verás. En Scientology tenemos algo que llamamos extroversión, lo cual significa ser capaz de mirar hacia afuera. Una persona extrovertida es capaz de mirar su entorno y verlo completamente real y brillante. Hola. Y tenemos la introversión, que simplemente significa mirar hacia adentro muy de cerca. Una persona introvertida solo es capaz de mirar hacia adentro de sí misma. La persona introvertida probablemente ha pasado el punto de agotamiento desde hace tiempo. Su atención se ha ido enfocando cada vez más cerca de sí misma, tal vez a objetos que estén solo a una corta distancia, hasta que de hecho está mirando hacia adentro y no hacia afuera. Está huyendo de los objetos sólidos. No ve una realidad en otras personas ni en las cosas que le rodean. Empieza a tener una sensación de estar perdido y comienza a andar entre brumas. Las cosas no le son reales, así que es relativamente incapaz de controlar las cosas que le rodean. Y como su atención está fija continuamente en algún punto enfrente de él, tiende a mirar solo ahí, aun cuando no esté trabajando. Por ejemplo, los ojos de un escritor están fijos a una distancia determinada todo el día. Con el tiempo, sus ojos se fijarán con más facilidad en ese punto. Ahora, a medida que fija su atención ahí, tiende a retirarse también de ese punto, hasta que finalmente ni siquiera alcanza completamente su propia computadora. Entonces se pone anteojos para poder ver la pantalla con más claridad. Su visión y su atención son en mucho la misma cosa. Una persona que tiene objetos continuamente a una distancia fija sale de su trabajo y tiende a mantener su atención fija justo en donde estaba en su trabajo. En otras palabras, su atención realmente jamás deja el trabajo del todo. Para evitar esto, lo que no se debe hacer es salir del trabajo o ir a casa, sentarse y fijar la atención en un objeto situado más o menos a la misma distancia del que miras constantemente en el trabajo. Haz esto día tras día y tarde o temprano empezarás a sentirte agotada. A la larga, incluso no estarás dispuesta a realizar tareas que en otro tiempo te resultaban muy fáciles.
El principio básico de la introversión y la extroversión es muy simple. Cuando a un individuo se le ha introvertido demasiado, las cosas se vuelven menos reales a su alrededor, les tiene menos afinidad y no puede comunicarse bien con ellas. Oye, mira, me publicaron mi primer artículo de arquitectura. Es más, lo que sí comunica tiende a hacerlo en su nivel bajo de la escala tonal, así que incluso no recibirá bien las buenas noticias. Gracias. En tales condiciones, se cansa con facilidad. La introversión causa fatiga, agotamiento y después incapacidad para trabajar. Pero hay algunos métodos para recuperar tu vigor y entusiasmo por el trabajo. El remedio para la introversión es la extroversión. Un individuo que continuamente fija su atención en algún objeto del trabajo debería fijarla en cosas del ambiente exterior después de las horas laborales. En Scientology hay un proceso que se conoce como dar un paseo, que es muy fácil de hacer. Cuando te sientes cansado después del trabajo, incluso si solo la idea de hacer esto te parece más de lo que puedes tolerar, debes salir y caminar alrededor de la manzana y mirar cosas en el ambiente hasta que te sientas descansado. Debes caminar alrededor de la manzana y mirar las cosas hasta que veas las cosas que están cerca de ti. No importa cuántas vueltas le des a la manzana, debes hacerlo hasta que te sientas mejor. Al hacer esto, te sentirás un poco más despierto al principio y luego mucho más cansado. Te sentirás tan cansado que querrás irte a la cama y quedarte bien dormido. Pero este no es el momento para dejar de caminar, ya que estás caminando a través del agotamiento. Estás eliminando tu agotamiento por medio del paseo. No estás manejando el problema del agotamiento con ejercicio físico. El ejercicio es relativamente de poca importancia. Lo importante es que tu atención deje de estar fija en tu trabajo y la pongas en el mundo material a tu alrededor. Del triángulo ARC sabemos que si aumentas tu realidad, también aumentarás tu afinidad y tu comunicación. Las masas son realidad. Por masas queremos decir las cosas sólidas en tu ambiente. Así que para aumentar tu afinidad y comunicación, es de hecho necesario ser capaz de confrontar y tolerar masas. Por lo tanto, caminar alrededor de la manzana y mirar los edificios te subirá en la escala tonal. Cuando alguien está tan cansado que apenas se puede arrastrar, o tan cansado que se encuentra agitadamente incapaz de descansar en absoluto, de hecho es necesario que confronte masas. Simplemente está bajo en la escala tonal. Los conflictos domésticos, en especial entre gente que trabaja, surgen del hecho de haber estado demasiado fijos en su trabajo y en las situaciones relacionadas con él. Uno no controló ciertas cosas en el entorno laboral, luego llega a casa y trata de encontrar algo que pueda controlar. Generalmente es el cónyuge o los hijos. Vamos a dar un paseo. Si te sientes antagonista hacia tu esposa, debes salir y caminar alrededor de la manzana y hacer que ella también camine alrededor de la manzana en dirección contraria hasta que se logre una extroversión de la situación. Debes pasar cierto tiempo extrovirtiéndote después de haberte introvertido todo el día. Si trabajas, puede aparecer un cansancio que no es natural. La solución no es caer en la inconsciencia con unas horas de sueño, sino extrovertir tu atención y después dormir en forma verdaderamente relajante. La extroversión de la atención es tan necesaria como el trabajo en sí. El agotamiento también puede ocurrir debido al contacto con la gente. Por ejemplo, si los clientes en los que una vendedora fija su atención son ya demasiados, toda la idea de vender o de hablar con la gente le cansa y baja por la escala tonal. Aquí está la razón. En Scientology, otra palabra para realidad es havingness. Fijar la atención en unas cuantas personas puede de hecho limitar la cantidad de personas que puedes tener, es decir, limitar tu realidad respecto a la gente en general. Sí, este es un modelo único. El agotamiento a causa del contacto con la gente indica que el propio havingness de la gente de hecho se ha reducido. Si has estado todo el día hablando o haciendo ventas con la gente o has estado manejando personas difíciles de manejar, lo que no debes hacer es huir de toda la gente que hay en el mundo. El remedio para esto es un proceso simple que se conoce como observar a la gente. Ve a un lugar que esté muy concurrido y simplemente pasea por la calle observando a la gente.
solo mira a la gente. Eso es todo. Encontrarás después de un rato que sientes que la gente no es tan mala y que tienes una actitud mucho más amable hacia ella. Pero lo más importante es que la situación laboral de sentir una tensión excesiva con respecto a la gente tiende a desaparecer si adoptas la práctica de hacer esto cada tarde durante algunas semanas. Los trabajadores llegan a introvertirse tanto en sus tareas que con el tiempo ya no son capaces de tener afinidad por sus líderes y de hecho no son capaces de ver el entorno en el que trabajan. Por lo tanto, una persona que tiene que trabajar continuamente bajo techo y en una tarea demasiado fija encontraría un alivio considerable si pudiera salir al exterior y trabajar particularmente en alguna tarea no relacionada con su otro trabajo. Le agradaría hacer y manejar cosas que tendieran a extrovertirlo. El remedio para la introversión es la extroversión, una buena mirada al entorno más amplio y comunicación con él. Nuestro trabajo, en número de horas, constituye 1/3 de nuestras vidas. No solo nos da sostén, alimenta y arropa a nuestras familias, sino nos da propósito, una sensación de haber cumplido y mucha autoestima. Con estas herramientas simples y eficaces, puedes recobrar tu competencia y entusiasmo por el trabajo y ayudarte a sacarle el máximo provecho a la vida que elijas. ¿Qué se requiere para tener éxito? Los ingredientes del éxito son pocos y se dicen fácilmente. Los empleos no se conservan por caprichos del destino ni por la fortuna. Quienes dependen de la suerte generalmente experimentan mala suerte. La capacidad para conservar un empleo depende principalmente de la habilidad. Uno tiene que ser capaz de controlar su trabajo y tiene que ser capaz de ser controlado al hacer su trabajo. Muy bien. También tiene que ser capaz de dejar ciertas áreas sin control. ¡No! ¡Paren! El individuo que obsesivamente trata de controlar todo a la vista, a la larga, pierde su capacidad para controlar cualquier cosa. Uno tiene que ser capaz de trabajar sin forzarse o sin experimentar niveles profundos de agotamiento. Si uno experimenta estas cosas, hay algún elemento en su entorno que debería estar controlando que no está controlando. Adiós. O está huyendo de todas las personas y los objetos con los que debería estar en contacto cercano. Así, perfecto. La inteligencia de una persona se relaciona directamente con su capacidad. Preciosa. No existe eso de ser demasiado inteligente, pero sí existe el ser demasiado estúpido. Se necesita entrenamiento y experiencia en el tema que se aborda. Te guías con la beta. Pero se puede ser capaz e inteligente sin tener éxito. Una parte vital del éxito es la capacidad para manejar y controlar no solo las herramientas que uno usa en el trabajo, sino a la gente que tiene alrededor. Para hacerlo, uno tiene que ser capaz de un nivel muy alto de afinidad. Excelente. Tiene que ser capaz de tolerar realidades masivas. Y también tiene que ser capaz de dar y recibir comunicación. Si se tiene todo esto, solo queda una ligera posibilidad para el fracaso. El trabajo es el dato estable de esta sociedad. Sin algo que hacer, no existe nada para lo cual vivir. Los hombres que no pueden trabajar no son hombres felices. Con Scientology, los misterios de la vida no son tan misteriosos hoy en día. Scientology se ha abierto paso a través de muchas de las complejidades de la vida y ha puesto al descubierto la esencia de estos problemas. Scientology puede predeciblemente elevar la inteligencia, incrementar la habilidad y rehabilitar la capacidad y disposición para trabajar. Por lo tanto, el trabajo en sí puede volver a ser otra vez algo agradable y placentero. Los ingredientes del éxito incluyen, pues, capacidad para confrontar el trabajo con alegría, no con horror. Deseo de hacer el trabajo por el trabajo en sí, no porque uno deba tener un sueldo. Hay algo que se ha aprendido en Scientology y que es muy importante para el estado de ánimo del trabajador.
Muy a menudo uno siente que está trabajando por la paga inmediata y que no logra nada importante para la sociedad en general. Tal vez uno no sabe que hay muy pocos que sean buenos trabajadores. Es interesante observar cuán verdaderamente valioso es para una compañía un ejecutivo que pueda manejar y controlar empleos y empleados, pues estas personas son escasas. Y tal vez no se conoce otra cosa que es bastante importante. Sabemos que los hombres no son prescindibles. Cada trabajador es valioso. Sin el maquinista que puso en marcha los modelos de antaño, no habría industria hoy. Un trabajador no es solo un trabajador. Un obrero no es solo un obrero. Una oficinista no es solo una oficinista. Son pilares importantes que viven y respiran y sobre los que se erige toda la estructura de nuestra civilización. No son engranajes de una imponente máquina. Son la máquina en sí.